Ok, bueno, pues muchas gracias a todos por conectarse nuevamente. Hicimos esta conferencia de prensa virtual para maximizar también el tiempo de todo el mundo. Sé que teníamos el chance y el reto de que se nos fuera la luz, pero gracias a Dios estamos cooperando con esta situación. Así que sin más nada adicional, voy a decirles primero las reglas para la conferencia de prensa, después paso a presentarles a nuestras personas invitadas y líderes de la industria de cannabis. Vamos a comenzar la conferencia de prensa. Al finalizar, el licenciado Goodwin les va a abrir para preguntas y respuestas. Le voy a solicitar que por favor levanten la mano o me dejen saber por el chat que quieren hacer preguntas para evitar la retroalimentación. Les voy a anunciar quién va a estar haciendo la primera pregunta en el orden que vayan llegando en el chat. Y así entonces podemos abrir la bocina que tenemos en el estudio para beneficio de nuestras líderes y que puedan contestarle directamente las preguntas y que no haya ningún tipo que no les lleve la información si yo estuviese filtrando lo que ustedes me están diciendo. Sin más preámbulo, vamos a comenzar inmediatamente la conferencia de prensa. Frente a ustedes, de mano derecha hacia la izquierda, tengo con espejuelo en adelante. Vamos a empezar. Ahí tengo al CPA Jorge Padilla, es quien va a estar con nosotros. Él es el vicepresidente del colectivo puertorriqueño de dispensarios. Él representa alrededor de 23 dispensarios y otros que están en lista de espera también, ¿verdad? Que podría abonar a esta situación. Tenemos también al presidente de Puerto Rico Legal Marihuana en el centro, el licenciado Goodwin Aldarondo. Entre sus representados hay sobre 60 empresarios de la industria de cannabis. Y por último, pero no menos importante, el licenciado José Rivera. Él es el presidente de MICAM, que muchos de ustedes también lo conocen, que tiene conglomerado de la asociación de alrededor de 60 a 70 establecimientos que también se benefician de la asociación. Así que sin nada más que aportar, vamos a darle inicio a la conferencia de prensa con el licenciado Goodwin Aldarondo. Saludos, gracias a todos por estar con nosotros en esta conferencia de prensa. Realmente estamos haciendo un llamado de alerta, un llamado de emergencia al gobierno de Puerto Rico, debido a que la industria de cannabis medicinal se encuentra en una desaceleración precipitada y muy preocupante. Nosotros exigimos una acción inmediata donde podamos de alguna manera estabilizar y rehabilitar la industria de cannabis medicinal. Dentro de ello, estamos solicitando que se detenga el aceptar solicitudes para nuevos dispensarios, cultivos o manufacturas. De igual forma, que se le dé una amnistía a los pacientes y a los costos de los pacientes para recomendar el uso del cannabis, y de igual forma a los médicos que están recomendando el cannabis. De igual forma, tenemos que implementar de parte del gobierno una campaña educativa sobre los beneficios del cannabis, sobre el proceso de registro de los pacientes, que actualmente no hay ningún tipo de esfuerzo o campaña para pregonar o educar sobre el uso del cannabis. De igual forma, hay que desarrollar un estudio de mercado y viabilidad para saber cuál es la necesidad de estos establecimientos frente a los pacientes que están utilizando el cannabis medicinal. Y de igual forma, pues investigar sobre posibles monopolios de la industria. Y sin duda, hay que hacer una revisión de la estructura de los recaudos que se atemperen a la realidad actual de la industria de cannabis. ¿Cuál es la situación actual? A 5 años de la industria, se supone que en Puerto Rico la industria del cannabis esté en crecimiento, en apogeo. Pero actualmente estamos viendo todo lo contrario, estamos viendo una merma. Aquí se van a ver afectados, si no tomamos acción inmediata, sobre 3,000 empleos, sobre 114,000 pacientes, sobre 350 dueños de establecimientos que han puesto su inversión, sus ahorros para poder entrar a la industria, y de igual forma todas las oportunidades que puede traer al gobierno en recaudos, turismo médico, en la parte salubrista. Así que estamos altamente preocupados por lo que está ocurriendo. Actualmente, nosotros esperamos sobre 250,000 pacientes activos. Eso representa apenas un 10% de la población de Puerto Rico. No obstante, actualmente tenemos 114,000 pacientes. Y es bien importante señalar que en marzo teníamos 118,000 pacientes, o sea, 4,000 pacientes menos en varios meses. Así que esto es súper preocupante.
se debe en mucha parte a que los pacientes tienen que pasar por un proceso extenso de que el médico les recomiende el cannabis, los gastos que eso conlleva, esperar sobre 15 días o más a tener su licencia para entonces adquirir su medicamento. De igual forma, los dispensarios están reportando merma en las ventas de un 30 y un 50%. Y no solo en las ventas, sino en el margen de ganancias también. Desde hace ya 2 o 3 semanas hemos visto un desplome de los precios de la libra de la flor. La flor es el producto principal en la industria de cannabis. Representa el 75% o más de las ventas de los dispensarios. De 3.500 que comenzó el precio de la libra en 2016, hoy día bajó a 1.800 y hasta $1.500 la libra. La regulación también excesiva ha creado una merma en las ganancias de estos establecimientos y al nosotros ver la radiografía de la industria podemos ver una tabla que vamos a compartir, si es que no la tienen ya, cómo ha ido en aumento las ventas, pero en reducción del % de crecimiento. Y les voy a explicar. Del 2018 al 2019 hubo un incremento de 157%. Eso es incremento en el crecimiento de la industria y en las ventas. Del 2019 al 2020 comenzó la reducción. A pesar de que las ventas subieron, el % de incremento bajó a 137%. Y ya para el 2021 vimos que no hubo realmente un incremento significativo porque bajó a un 39%. Lo que implican estos números es que nosotros en una industria que está apenas desarrollándose, se esperaba que económicamente esto continúe creciendo, que el crecimiento de ventas sea mayor. Y lo que hemos visto es todo lo contrario. Los economistas nos explican que esto se compara con el desarrollo de un niño. Una vez llega a una edad, pues no se desarrolla más. Pero en Puerto Rico, una industria que apenas lleva 4 o 5 años, no es para ver estos números o esta merma en el crecimiento de una industria apenas que está comenzando. Esto también se ve en los recaudos del IBU. En 2018 al 2019 hubo un incremento en 200%. Del 2019 al 2020 bajó a 110% el crecimiento y ahora en el 2021 bajó a un 45%. Esto es bien importante y lo vemos en los números, como a pesar de que las ventas han crecido, pero en una industria que está desarrollándose no ha habido un incremento significativo como se esperaba. De igual forma, tenemos que hacer un llamado al gobierno para que incentive a los médicos que están recomendando el cannabis. La industria comienza con los médicos. Los médicos certifican a los pacientes y los pacientes son los que nutren la industria de cannabis. En Puerto Rico, en el 2019, habían 395 médicos que recomiendan el cannabis y hoy día tenemos 198. Esto es menos de la mitad. Esto porque los médicos tienen que pagar $1.500 para recetar una planta o recomendar una planta. Ellos ya tienen licencia para prescribir drogas y drogas muy fuertes. Así que muchos de ellos, con la fiebre en el 2019, se certificaron, pero luego dijeron, mira, esto no es costo efectivo, tengo que coger educación continua, tengo que pagar $1.500 para recomendar una planta. Así que esto es bien alarmante porque tenemos que poner al frente de la industria a los médicos que son los que crean los pacientes y ayudan a la industria. De igual forma, hemos visto un aumento en los dispensarios, en los cultivos y en la manufactura. Aquí tenemos que hablar de oferta y demanda. Cuando los pacientes han ido bajando, los dispensarios han ido subiendo. ¿Ok? Así que esto es bien importante tenerlo en consideración. Son problemas que nos van a afectar a todos en la industria. Nosotros lo vemos como si fuera una herida. Está sangrando la industria, ya la herida está hecha, va a dejar una cicatriz, pero tenemos que tomar acción correctiva inmediata, porque si no, en los próximos 3-6 meses vamos a ver ya cultivos, manufactura y dispensarios cerrar sus negocios. Quiero pasar con el señor Jorge Padilla, que nos va a hablar un poquito de la parte de los dispensarios y cómo se ha visto este problema directamente con los dispensarios. Jorge. Como dijo Goodwin, habían 179 dispensarios a marzo y agosto hay 216.
cuando vemos las estadísticas de venta, las hay que analizar con detalle porque se ve un incremento. Pero a veces los números esconden situaciones. Más o menos en marzo del 20, fue el lockdown por ahí, la gente estaba en sus casas, ansiosa, no había restaurante, no había actividad económica, no había chinchorreo, no había nada. Por otro lado, llegaron las ayudas como el PUA y otros incentivos que dio el gobierno para la gente que estaba en la casa. Eso creó una bonanza de dinero que la gente, especialmente los pacientes, empezaron a consumir más cannabis. Obviamente, pues hay un incremento en venta porque los dispensarios estuvieron operando como cualquier otro centro de salud, farmacia, etcétera, y se veía que había un aumento en venta, pero nosotros sabíamos que la razón principal era todo esto que estaba pasando. ¿Qué sucede? Las estadísticas que nos presentó Goodwin ahora del aumento en venta no reconoce algo que está sucediendo de junio en adelante. De junio en adelante tenemos lo que le llaman reality check. Las ventas, la realidad es que los pacientes han disminuido y ya no, la gente no está en la casa, está el back to school, vacaciones, ya pueden salir a restaurantes, etcétera. ¿Y qué es lo que tenemos? Una cantidad de pacientes que ha disminuido con un aumento de dispensarios, 216 dispensarios, o sea que es menos clientes, más sitios de venta y aproximadamente 100 nuevas solicitudes o preaprobaciones que lo que van a hacer es empeorar esta situación. Por ende, nosotros los dispensarios estamos viendo bajas de 30, 50 y 60% en las ventas. Por otro lado, al ver una presión tan grande de baja de clientes, de visitas, del precio promedio, del ticket promedio, tenemos por otro lado que hay una sobreoferta que el licenciado José va a hablar de flor, de disponibilidad de flor. Eso ha causado que los precios se desplomen, o sea, que el mismo cliente, aunque las visitas han viajado, pero el mismo cliente que antes te compraba a lo mejor 50 o 60 dólares, pues hoy en día te está comprando 35 dólares. Obviamente, lo que causa eso es que disminuye la venta a nivel de dispensario, sus gastos operacionales se mantienen y por ende resulta en pérdidas. En este mercado hay dispensarios, una inmensa mayoría de dispensarios que son poseídos por individuos independientes, no cadenas, que pusieron sus ahorros, algunos hasta sacaron de la IRA, etcétera, para montar un dispensario y no hubo una guía, ya sea por quien lo ayudó a hacer el filing de la licencia o un estudio de mercado que le indicara si usted va a invertir en un dispensario en San Juan, quiero que esté claro que en el área que usted está pensando ponerlo, hay 10 dispensarios más y que la cantidad de pacientes en esa área no es suficiente para sustentar un plan de negocio. Así, con la situación actual que estamos los que abrimos y tú tienes 100 que están en línea para aprobación, pues sabemos que esto va a resultar en un empeoramiento de la condición financiera, en específico de aquellos que entraron a la industria y no tienen el capital suficiente como otra gente que ha entrado a la industria, que son capitales importantes, que pueden aguantar esta tormenta. El resultado es que van a desaparecer un sinnúmero de la gente que entró a esto pensando que esto era un panacea. Hay que tomar acciones inmediatas, como dijo el licenciado, de darle un freeze a todas las nuevas solicitudes y buscar alternativas como las que él dijo y otras alternativas de ampliar la base de clientes, incentivando o buscando otros remedios como otras jurisdicciones de Estados Unidos, donde se ha ampliado la base de clientes
modificando el uso del cannabis. Sí, ¿no? Y también se ha visto una merma en el margen de las ganancias, No, porque hay más totalmente. oferta que demanda, hay muchos más dispensarios y para poder ser competitivos con los que ya llevan años trabajando y jalar clientes, bajan los precios de una manera que no es sustentable. Y eso ha creado una guerra de precios increíble. Les paso ahora con el licenciado José Alexer para hablar un poquito de José Rivera sobre la parte del cultivo. Saludos a todos. Mira, esta crisis que estamos viviendo ahora mismo, que es una crisis que se pudo haber previsto, se pudo haber prevenido. La ley 42, que es la ley que regula la industria del cannabis medicinal, establece que el organismo que regula, la Junta Reglamentadora de Cannabis, tiene la obligación por ley y por reglamento de publicar todos los años unos parámetros para identificar la forma en que va a crecer la industria, que debe ser una forma ordenada y estratégica. Obviamente esto no es un mercado recreacional, esto es un mercado cerrado de pacientes certificados con condiciones, es un mercado medicinal. Sin embargo, la otorgación de licencias se ha convertido como si fuera una industria recreacional y no hay cama para tanta gente. Actualmente en cultivos existe capacidad operando e instalada para atender a sobre 350,000 pacientes. Estamos hablando de que al día de hoy, operando ya en funcionamiento, hay sobre 45 cultivos de cannabis medicinal. 40 cultivos que se encuentran en espera de que le otorguen la licencia final, que se encuentran en la etapa de la precualificación, con ya autorización del Estado para hacer la inversión y construir sus cultivos. Un cultivo te va a costar menos que te va a costar un cultivo es una inversión de sobre $3 millones. Así que estamos hablando de inversiones millonarias que eventualmente van a terminar en un fracaso porque el exceso de producción que existe, que fue creado por el propio gobierno por la falta de la publicación de parámetros, lo que va a provocar es que los cultivos no puedan competir. Ya el efecto que está creando esto en la competencia que hay en el cultivo, que es un efecto dominó que llega hasta los dispensarios, podemos ver que, para que tengan una idea, puedan compararlo cuando en el 2016 se abrió la industria del cannabis. Una libra de flor de cannabis para el dispensario comprarla a un cultivo, para después revenderla a un paciente, estaban los precios de $3,500 a $4,500 la libra. El efecto de la sobreproducción ha provocado que al día de hoy la libra esté a $1,500 la libra. Ese efecto de reducción en el costo se manifiesta y se ve directamente en los dispensarios, y vamos a tener los dispensarios que están abriendo ahora mismo, que están comprando a un precio mucho menor que el que compró el que estaba operando anteriormente, para poder ganar un poquito de esos pacientes que no crecen, que lo que han es disminuido. Para poder tener un poco de volumen y tener pacientes entrando en sus dispensarios, tienen que poner precios bien reducidos, con márgenes de ganancia bien reducidas, para poder tener un poco de movimiento de pacientes. Y estos pacientes no son pacientes nuevos, son pacientes que van a dejar de ir a otro dispensario para ir a su dispensario buscando la mejor oferta. Dispensarios vendiendo precios por debajo de lo que le costó el producto cuando lo compraron a sus suplidores. Entonces, definitivamente, esta crisis no hay quien la aguante 3 o 4 meses. Al día de hoy, después de 5 años de operado, los negocios necesitan capital nuevo todos los meses para poder cubrir con sus costos operacionales. La verdadera situación es que esto se tiene que detener de forma inmediata. El gobierno tiene que darnos las herramientas. La Junta Reglamentadora tiene que hacer caso a las exigencias que está haciendo la industria. No por la industria, es porque la propia ley exige que tienen que haber unos parámetros. La otorgación o la convocatoria de licencia se tiene que hacer de forma inmediata. No aguanta la industria tantos dispensarios. Y aún cerrando las convocatorias, todavía eso no va a resolver el problema de los números fueron 250 dispensarios, ¿no? Y 100 precualificaciones. 216 dispensarios que están operando y 100 dispensarios que están próximos a salir. Definitivamente la industria no puede sostenerse en ese formato y en ese crecimiento. No, y lo más preocupante es que en el 2016 se cerró la convocatoria para cultivos. Cuando vino la aprobación de la ley 42 se volvió a abrir, pero la ley decía: Junta, tú vas a aprobar, una vez lleguen a los 100,000 pacientes, tú vas a verificar cuántos cultivos y manufacturas vas a aprobar. Y el reglamento también dice los parámetros que se tienen que hacer para poder aprobar dispensarios según la necesidad de los municipios, por habitantes, por pacientes. Oferta y demanda. Oferta y demanda. ¿Cuál es la recomendación que le hacemos al gobierno para inmediatamente tratar de parar el sangrado a la industria del cannabis medicinal? Que se detenga la aceptación de nuevas solicitudes para diferentes establecimientos de cannabis,
hasta que se haga un estudio de mercado. Puede que haya disponibilidad para dispensarios en ciertos municipios, pero en el área metro tenemos 55 dispensarios. Eso es el 25% del total de los dispensarios en el área metro. Así que es un área que va a estar bastante saturada. Así que vamos a saber las oportunidades cuando se haga un estudio de mercado y viabilidad sobre la industria. De igual forma, es indispensable que se otorgue una amnistía a los pacientes y que ellos se puedan registrar de manera gratuita, porque el tiempo que toma, el costo que conlleva, ha sido muy oneroso para estos pacientes. Y para que tengan una idea, el médico le puede cobrar de 50 a 150 dólares por la recomendación médica, y luego el paciente tiene que ir a la plataforma de cannabis a pagar 20 dólares, que esos 20 dólares no van al gobierno, eso va para un ente privado para poder expedirle la tarjeta. De igual forma, tenemos que incentivar a los médicos para que recomienden el cannabis. Lo idóneo sería que todos los médicos que tengan licencia para prescribir narcóticos puedan recomendar el cannabis, o en la alternativa, que se elimine el costo de los 1.500 dólares para estos doctores que quieran recomendar el cannabis. La industria se nutre primero con los médicos, luego con los pacientes. Si no hay pacientes, no hay industria. De igual forma, hay que acelerar el proceso que toma a un paciente tener la licencia. Hemos tenido el testimonio de pacientes y médicos que dicen, mira, yo someto mi solicitud, tengo cáncer, lo que me queda es un mes de vida, y se tardan 3 semanas en darme la licencia. Así que tenemos que hacer un proceso expedito, rápido, de que en menos de 48 horas ese paciente pueda tener su licencia. Al igual que la ley 42 dispone y reglamento, tenemos que hacer un estudio de mercado para verificar si hay monopolios, para verificar dónde hay oportunidades. De igual forma, hay que reestructurar en la manera que se hacen los recaudos, porque actualmente tenemos que nutrir de una parte, ya sea de las aranceles, del IVU, ya sea de las multas, se tiene que dirigir una parte para educar sobre los beneficios del cannabis, sobre el proceso de reclutamiento, el proceso de certificación, porque actualmente es la industria privada que se ha echado a la carga el promocionar el uso del cannabis. Y esto es política pública, ley del gobierno, y es la industria privada la que está haciendo toda esta parte de mercado y promoción. Así que es indispensable que se hable sobre lo poderoso y lo beneficioso que es el cannabis medicinal. Bueno, de parte mía, si tiene algún otro comentario, compañero. Sí, bueno, yo quería comentar, ciertamente, como un tema relacionado, ahora con toda esta narrativa que se está discutiendo en los medios, con el tema de la despenalización, con el tema de la descriminalización, con el tema de las pensiones de los retirados. Han surgido propuestas creativas por parte de diferentes grupos. Recuerdo que los pensionados hablaron hace no mucho tiempo sobre una propuesta para que se regule el mercado de uso adulto del cannabis medicinal, para que de alguna manera ese impuesto adicional por encima del impuesto del IVU, ¿verdad? Un impuesto adicional pueda de alguna manera dirigirse para el fondo de retiro de los pensionados. Eso es una propuesta que podría ayudar a resolver un poco la crisis que está pasando en la industria del cannabis y simultáneamente ayudar al programa que existe con la identificación de fondos para el programa de retiro. Propuestas creativas, iniciativas, definitivamente tienen que haber herramientas. Nosotros en estos momentos, la crisis ya ha llegado a tal punto que se vaticina que los próximos 3 meses van a cerrar el 20-25% de los dispensarios operando. Algo tiene que hacer el gobierno para que podamos de alguna manera resolver el problema que ellos mismos han creado. Sí, no, algo bien insólito es que cuando usted va a la farmacia y compra un producto controlado, no paga IVU. En Puerto Rico el cannabis medicinal es ley. O sea, es un producto que se ha convertido a través de la ley en un medicamento, sin embargo, paga el IVU. El problema que tiene la industria dentro de la estructura es que se está tratando de traer un modelo comparado con, por ejemplo, Colorado, donde la idea del mercado medicinal era para beneficiar a los pacientes, pero para poder beneficiar el Estado con los recaudos, habría que incluir un programa recreacional o de uso adulto. En Puerto Rico se hizo un híbrido y se está tratando de sacar dinero, el Estado está tratando de sacar dinero a través de los pacientes, y eso no es sustentable. Así que tenemos que también revisar el modelo de cuáles fueron los motivos, la intención de la industria del cannabis en Puerto Rico comparado con estados bien exitosos como Colorado. Pues ese era el modelo. El medicinal era para beneficio solamente de los ciudadanos y los pacientes. El modelo para recaudar fondos es a través de la regulación del uso adulto. Sí, definitivo. Ya en Estados Unidos ya hay
como 37 o 38 jurisdicciones que tienen unos programas de cannabis medicinal y como 19 o 20 que tienen uno de uso adulto. Este tema se está tocando a nivel del Congreso Federal, tanto permitiendo la bancarización de los fondos y otras medidas progresistas. Y como dijo el licenciado José Rivera, son temas que se deben empezar a analizar y mantener a Puerto Rico en la vanguardia. Esto, una vez se apruebe a nivel federal lo del cannabis, Puerto Rico tiene una industria de farmacia y unos conocimientos bien amplios que pudiéramos volver a ser lo que éramos, exportando medicamentos derivados del cannabis, utilizando facilidades que estaban en desuso y que en este momento se están utilizando por inversionistas locales que han adquirido o han invertido en farmacéuticas cerradas para montar esta operación y que esas inversiones no se pierdan por el mero hecho de que no se está haciendo un estudio de mercado y se están otorgando licencias sin algún control que tome en consideración cuál es el mercado. Es matemática sencilla, ¿verdad? Si la oferta es esta o la demanda es esta, tú no puedes tener sobreoferta, porque alguien va a perder en la ecuación y en este momento son muchos los que van a perder en la ecuación. Vamos a pasar ahora con preguntas y respuestas, así que los que tengan preguntas para nosotros, bienvenidos. Es Ana María por acá. Sé que varios tienen preguntas. Voy a comenzar con Agustín Criollo de Caribbean Business. Saludos, ¿me escuchan bien? Perfecto, saludos. Veo que las conversaciones que hemos tenido Goodwin y José Alexer hace varios meses, pues finalmente, lamentablemente están ocurriendo, ¿no? Y la primera pregunta que quisiera hacerles es, ante todos estos datos, ¿cuál es la posición de la Junta Reglamentadora? Porque estos son datos irrefutables, está ocurriendo, se está viendo. ¿Cuál es la posición de ellos? Y segundo, estos esfuerzos de despenalización del cannabis, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, ¿de qué manera piensan que influenciarían al gobierno para que pues tomara acción con la industria, ¿no? Actualmente se le ha hecho el acercamiento a la Junta hace varios años y la Junta pues cambió. La Junta actual es de reciente creación. No estoy claro de la posición de ellos. Yo sé que se le ha hecho el acercamiento, pero obviamente no han tomado acción. Nosotros llevamos como asociación, como MICAM, nosotros hemos hecho desde que se creó la Junta Reglamentadora en el 2017 sobre 5 acercamientos a la Junta, pidiéndole y solicitándole que se cumpla con la ley y reglamento, que se publiquen los parámetros. Contigo mismo, Agustín, hicimos un reportaje, no sé, me parece hace como un año atrás, donde le advertimos, inclusive un editorial de Caribbean Business, donde advertimos que esto iba a suceder eventualmente si no tomaban controles. La Junta Reglamentadora en Cannabis, que tengo que aclarar, como dice Goodwin, no son los mismos integrantes. Esto es una nueva Junta Reglamentadora y es una nueva directora. O sea, no, tampoco podemos echarle la culpa a ellos. Obviamente ellos están entrando con una nueva administración, pero son problemas viejos que ellos están heredando. Pero ciertamente la Junta Reglamentadora siempre como institución ha tenido conocimiento de los problemas.Nosotros siempre hemos estado encima de ellos. Nunca al día de hoy, inclusive en un momento dado, el segundo o tercer director que tuvo la industria, trató de someter un informe interno, porque la data la tienen ellos, ¿no? Ellos saben la cantidad de pacientes, la cantidad de precualificaciones, la cantidad de solicitudes que hay corriendo. Trataron de someter un informe y en aquel momento el informe no fue ni tan siquiera aceptado. Al día de hoy, nunca, a pesar de que es un requisito estatutario, nunca se ha publicado un informe de estudio de mercado con los parámetros. Por eso es que vas a encontrarte dispensarios, en lugares vas a encontrar dispensarios, uno al lado del otro, literalmente puerta con puerta. Y obviamente, si los pacientes siguen disminuyendo y los dispensarios siguen creciendo, la crisis es inevitable. Otro punto que trajiste, Agustín, en cuanto a la despenalización. El colectivo y MICAM, nosotros creemos en la despenalización, pero la despenalización sola, sin considerar que hoy en día existe una industria del cannabis, lo que va a hacerle es daño a la industria, porque lo que va a incentivar es que la gente regrese al punto a comprar productos que no tienen laboratorio, que no tienen estándares de farmacia, etcétera, porque no tienes que pagar impuestos, no tienes que sacar una licencia, no tienes que ir a un médico, no tienes que evaluarte, o sea,
son los requisitos que tiene el medicinal, pues se eliminan. Tú vas y compras en el punto y si te cogen, si te cogen, pues entonces pagarías una multa. O sea, aunque creemos en eso, el proyecto que venga tiene que traer algunas protecciones a la industria de alguna manera, para que no acabe de enterrarnos. Tiene que haber un marco regulatorio que permita a la persona que no es paciente, si ya se le despenaliza, es decir, te reconozco que estás consumiendo cannabis de la forma en que la estás consumiendo, no te voy a penalizar por su consumo, pero entonces tiene que haber un marco regulatorio que le permita al paciente comprar el cannabis en un lugar legal y seguro. De lo contrario, lo que estás incentivando es el punto de droga. Sí, en los estados que ha sido exitoso el programa de uso adulto va aparejado a la despenalización, pero con regulación y arbitrios a esa misma industria. Porque por sí solo no funciona. Y de nuevo, el mercado medicinal es para atender la parte salubrista, no así para hacer recaudos o dinero al gobierno. Así que una va con la otra. Así que despenalización tiene que ir siempre atado a regulación y un sistema de arbitrio. Sí, el mismo marco, o sea, vertientes o ideas, el mismo marco que tenemos en la medicinal, posiblemente con unas cuantías reducidas y con una contribución independiente, pues es una alternativa, ¿verdad? Entre otras que pudieran haber. Vamos. Muy agradecido. Gracias. Vamos a concederle el turno de preguntas a José Maldonado y después voy con Antonio Gómez. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Ok. Quería que abundaran un poco, tengo dos preguntas. Primero, ¿cuánta parte, verdad, dentro de lo que hablamos de responsabilidad, porque ustedes están diciendo que el gobierno tiene una responsabilidad aquí de emitir ese estudio y de darle a ustedes unos parámetros, ¿cuánto de responsabilidad debe ser del gobierno y cuánta es mía como inversionista privado que tengo un dinero y quiero invertir y me estoy metiendo en este negocio y, verdad, es hasta cierto punto mi responsabilidad hacer esa asignación de cómo está el mercado? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, mencionan el monopolio y me parece curioso, ¿verdad? Que ahora están hablando de un posible monopolio, si pueden dar un poquito más de detalle en ese sentido, porque lo que están pidiendo es que se restrinjan las licencias y que no entre más nadie. Entonces, ¿cómo se ata, ¿verdad?, el hecho de que haya un posible, cuando ustedes hablan de monopolio, ¿qué es lo que está ocurriendo y cómo cambiar esa situación con una restricción de las licencias adicionales? Cuando tú hablas de monopolio, ¿verdad? Ahora mismo hay una diversidad de componentes en la industria y dentro de esos componentes pues hay unos competidores sumamente grandes y poderosos. Cuando tú tienes un mercado como este, por lo general el weakest link, el que vence, es el que desaparece y los que normalmente pueden subsistir son aquellos de capitales más grandes y lo que resultaría en que un grupo pequeño va a dominar el mercado, posiblemente creando un monopolio. Sí, el ejemplo clásico es lo que pasó con las farmacias de la comunidad hace muchos años. Así que la historia se repite. Esta no es la primera vez que el gobierno tiene un proyecto ante sí y lo deja caer. Yendo a tu primera pregunta, no podemos tapar el cielo con la mano. No es todo culpa de la Junta. No hay duda que la Junta está violando la ley porque la ley exige que ellos todos los años, a final de año, cumplan con estos parámetros. Pero es responsabilidad también del que va a invertir en hacer un estudio de mercado y viabilidad para saber dónde estoy. Así que hay dos caras de la moneda, ¿verdad? Sí, pero déjame añadir una cosita ahí, porque todo es estadística, no está el estudio, pero hay estadística. Yo, por ejemplo, seleccioné un mercado para abrir un dispensario. Fui a buscar las estadísticas de precualificaciones o licencias, etcétera, y no había nadie. Yo dije, pues, me tiro. Y después al tiempito, sí, habían 2 precualificaciones o había una licencia que empezaba. O sea, las estadísticas, también la falta de información adecuada y a tiempo, también, aún tú siendo un inversionista inteligente, pues vas a ciega, ¿verdad? La posibilidad de crecer, una industria nueva, ¿verdad? José Rivera fue el primero que abrió un dispensario en Puerto Rico. Nosotros fuimos el 5º, 6º. Las estadísticas de crecimiento
que se vendieron, ¿a dónde era que íbamos a llegar? Eran una, la realidad fue otra. Empezamos con un manto regulatorio por una orden ejecutiva de un gobernador. Después vino un cambio de administración, vino una nueva ley, unos nuevos parámetros de juego. O sea, la industria ha evolucionado, etcétera, con unos requisitos y unas exigencias y sin una información adecuada para que tú, siendo un inversionista muy inteligente, puedas tener la transparencia para saber dónde te estás metiendo. Y a eso tú le abonas todo el que entra, como el Gold Rush de California. Tú dices, allí hay oro, vámonos todos para California a buscar oro, cuando la realidad no es esa. Y yo quiero abonar, por ejemplo, a las 10 de la mañana yo estuve reunido con un compañero de la industria muy preocupado, ¿verdad? Hablando sobre esta situación. Y él tiene una precualificación que está a punto de terminar, de construir en una calle donde hizo su estudio, hizo su evaluación. Y en efecto, en esta área donde le estaba montando no había un solo dispensario. En el proceso de que él le tomó, desde que le dieron su precualificación hasta completar su construcción para poder solicitar la inspección final y que le den finalmente su licencia, salió a reducir que en esa misma calle habían 5 dispensarios precualificados. 5 dispensarios. Información que no tenía forma de conseguirla porque esto es información que primero no está publicada y segundo, en un momento dado, eso no se, con la administración anterior se publicaron unas estadísticas de precualificaciones, pero no se publicaban en la ubicación. Así que tú puedes tener ahora mismo unos datos que nosotros tenemos que el licenciado Goodwin pudo conseguir, 100 precualificaciones de dispensarios, que son dispensarios que no están operando, adicionales a los 216 que existen, pero esos 100 dispensarios, ¿dónde están? Pueden estar al lado de cualquiera de nosotros. Una pregunta de seguimiento con eso también, en términos de lo, ¿verdad? Vamos a decir que acoge la Junta, oye, estos reclamos que ustedes están haciendo, ok, vamos por encima con el estudio. ¿Cuánto tiempo podría tardar ese estudio y qué ustedes esperan, ¿verdad? Como resultado de que les presenten este estudio, que lo más seguro va a decir eso mismo. Estamos saturados. ¿En cuánto tiempo estamos hablando? ¿En qué están esperando ustedes? ¿Qué es la visión de ustedes de verdad? Que si inmediatamente aprobaran ese estudio, ¿cuánto tiempo podría estar? ¿Quién lo haría? En esta etapa debe ser al revés. En esta etapa obviamente la data la tienen ellos. Ellos son los poseedores de la información. Antes lo que se pedía era que se hiciera el estudio y que el estudio determinara dónde estaba la necesidad y dónde estaba la saturación. En estos momentos el incremento de la crisis ha sido tan dramático que lo que se está solicitando es que se cierren las licencias primero, porque no hay más tiempo. Cada día que pasa van personas nuevas solicitando solicitudes de licencia. Así que lo que esperamos es que las licencias se detengan de manera inmediata. Y lo segundo es que una vez se publique el estudio, pues entonces que se determine si realmente se van a volver a abrir las licencias, que se determine cuál es el mercado que necesita. Pero sabemos que con los 316 dispensarios que están por aquí, hay más que suficiente. Un estudio de mercado y viabilidad no es tan fácil ni tan rápido, y menos si se hace a través del gobierno. Sabemos que la cosa es lenta. Así que no podemos esperar 3 meses que se haga el estudio para entonces determinar si se cierra o no. Hay que cerrar para entonces hacer el estudio. Ahora vamos a conceder el turno de preguntas a Pedro Correa, que levantó la mano. Saludos, Pedro. Saludos, aunque no sé si Antonio tenía preguntas antes que yo. Es para saber y no brinca el turno. No, tranquilo. Ok, está bien, pues. Buenas tardes a ustedes. Muy interesante la información, pero mis preguntas son las siguientes. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que son dólares. Y quisiera saber si mencionaron que de 3 meses a 6 meses se podría ver, ¿verdad?, el cierre del 20 a 25% de los dispensarios. En términos numéricos, ¿cuánto esto pudiera representar para Puerto Rico en dólares, ¿verdad?, en pérdidas, si se pudiera ver así? Y mi otra pregunta es si también, ¿verdad?, la crisis económica que está enfrentando la isla, especialmente con la inestabilidad que enfrentamos con la pandemia del COVID-19, la inestabilidad de energía eléctrica, ha también fomentado a que los pacientes estén consumiendo menos cannabis, y eso también está teniendo un efecto en la industria. En cuanto al consumo del cannabis, lo que pasa es que vivimos un momento histórico durante el COVID muy especial, y pues los incentivos, la depresión, la ansiedad llevó a la industria a una parte bien alta. Pero bajamos otra vez a la realidad.
y no hay duda que los momentos de crisis pues, han afectado también a la industria, como han afectado a otras industrias también. ¿Cuánto significaría eso en % para el gobierno? Pues realmente nosotros tenemos los números de que hasta el día de hoy, en el 2021, se recaudaron 28 millones en IBU. Pues entonces, sí, eso es sin aranceles. Estamos solo hablando de una partida, porque el gobierno recupera o recauda con las licencias. Todos los años los dispensarios pagan $20,000 de licencia, los cultivos 10,000, dependiendo de los pies cuadrados. Estamos hablando de que es $500,000. $500,000 en licencia y sobre 20 millones de dólares en impuestos. O sea, es terrible. El momento donde nos encontramos ahora mismo realmente es muy, muy lamentable. O sea, perdóname, sí, tenemos 100 dispensarios en que ya están, o sea, que se van a aprobar. Tú vas a tener 316 dispensarios. 75 por 20,000. Es 1,5 millones nada más que en aranceles. De licencia. De licencia. Tú tienes promedio 5 o 6 empleados por dispensario más el guardia. ¿Ok? Que son gente que no va a estar trabajando. O sea, el cannabis ha estado generando empleo. Ha estado ocupando branches de bancos que estaban vacíos con la consolidación que hubo en la banca. Ha estado ocupando farmacéuticas que estaban abandonadas, edificios de Prisco abandonados. O sea, son muchas áreas las que hemos estado entrando, pues todo eso se va a perder. O sea, el efecto multiplicador de la industria decenas de millones de dólares. Es grande, tú sabes. Agustín me indicó que no tiene preguntas. Sharon Minelli, ¿tendrás alguna pregunta? Falta Antonio, creo que Antonio tenga preguntas. Te faltaría Antonio y Sharon. Si alguno de ellos dos tiene preguntas. No, no tengo preguntas, gracias. No, yo tampoco, está muy bien, gracias. Ok, tengo a José Maldonado con otra nueva pregunta. ¿Me oyen? Hello. Sí. Okay. Quería que me acompañe. ¿Hay alguna comparativa? Yo creo que, ¿verdad? Viendo lo que está pasando en este caso, ¿verdad? Por lo menos de lo que yo conozco, lo más se me parece un poco a Oregon, el caso de lo que pasó en Oregon, ¿verdad? Que de momento hubo este boom, igual, hubo pequeños comerciantes que entraron, abrieron dispensario y pasó algo, podría haber un poco parecido a lo que está pasando ahora en Puerto Rico. ¿Tienen una comparativa de algún otro estado o que nos puedan comentar de otros lugares en Estados Unidos? ¿Cómo compararía lo que está pasando en Puerto Rico con casos de otros estados donde se ha legalizado el cannabis, sea medicinal o recreativo? Licenciada Alexandra Rodríguez, sí, esto ha ocurrido en muchos otros estados, ciertamente en California, ciertamente también en Colorado al principio, pero muchos otros estados tomaron el ejemplo de esos estados que cometieron este error al principio, y por eso es que ahí vemos las restricciones en la otorgación de las licencias como existe en Florida, que es un modelo un poquitito más extremo en la dirección opuesta. O como lo que está empezando entonces a ocurrir en el noreste de los Estados Unidos, Massachusetts, Vermont, cuando ya están empezando ahora a abrir ese mercado al uso adulto, que ya tiene entonces más bien un modelo para beneficio del Estado, recaudo de ingresos, ciertamente mucho más distinto al medicinal, que realmente es el beneficio del paciente, no tanto así para generar ingresos o desarrollo económico. Y esas fueron esas lecciones, porque esto ha sucedido en varios otros, y es ese balance entre distinguir si tenemos un mercado limitado como es el medicinal, y es limitado porque es limitada la cantidad de pacientes que va a existir, es limitada la cantidad de una población que va a padecer de esas condiciones autorizadas, o un mercado abierto, y ahí entonces viene esa necesidad de ese control para evitar lo que está sucediendo, porque como tenemos ese mercado limitado, no puede haber esa libertad de competencia tan amplia, porque no hay los recursos suficientes. Hay un puntito también cuando hablamos de uso adulto. El uso adulto existe en Puerto Rico, porque aquí hay un punto de droga en cada esquina y la gente está consumiendo. O sea, eso existe. O sea, hay que pasar una página y entenderle, tú tienes ahora mismo la población de uso adulto que lo está usando en unos puntos de droga, con el peligro, con las penalidades existentes, sin calidad. O sea,
Eso existe. No, es que todo ese dinero no pasa por el gobierno, Por pasa eso, por debajo de la mesa. eso es lo que estamos hablando. Si eso fuera hacia dónde vamos, es pues mira, ya eso existe, señores. ¿Por qué no hacemos algo regulado que levante recaudos en algún beneficio civil, ¿verdad? Como es lo de las pensiones, etcétera. Es un norte que se debe analizar y analizar con premura, porque ya es algo, es una ola que se viene desarrollando en Estados Unidos y no, pues no queremos quedarnos nosotros atrás como nos sucede en muchas ocasiones. Se estima que el recaudo del uso adulto, los impuestos adicionales pueden superar los $200 millones en recaudos adicionales. Y eso sin hablar con el turismo médico, seríamos un punto turístico increíble para las personas que quieran venir, vacacionar y utilizar el cannabis, ya sea medicinal o de uso adulto. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, entonces damos por concluida la conferencia de prensa. Le damos a todos nuevamente agradecimiento por haberse conectado con nosotros y que nos ayuden a llevar este mensaje. Mi correo electrónico, casi todo el mundo lo tiene, pero se los repito, anamaria@amscomunicaciones.com. Mi teléfono 787-319-1415, para el que no lo tenga, por si acaso no les ha llegado el comunicado de prensa. Pedro, me dieron tu correo electrónico nuevo, te lo voy a hacer llegar la información ahora también. Y Antonio, reconozco que tienes un correo electrónico nuevo, también le voy a dar forward en los próximos minutos. Muchas gracias a todos. Gracias y si por tienen dudas, Muchas gracias. no duden en comunicarse conmigo. Muchas gracias.